Ya te enteraste que Mariana se fue por dinero. ¿Puedes dejar de usar a mi hermano, por favor? Lo estoy usando. Camila es una mujer increíble. Jamás la usé. Que ya descubrí que Adriana me dejó por dinero. Así que no te preocupes que mañana me voy. Tú eres un bueno para nada. Así que si no me dices lo que está pasando... César es el esposo de Mariana del Molino. ¿Qué dijiste? Perdón, ¿mi mamá no debería estar aquí con ustedes organizando la boda? Está con César en el estudio. No sabía que el carpintero se llamaba César. Bueno, se llama César Ferrer. ¿Prefieres estar en tu casa o en la cárcel? No sé lo que está jugando. Pero no se preocupe, ¿por qué? Porque yo mismo le voy a decir a Camila. Quiero que le cuentes esta verdad que te voy a dictar. Tu mujer sigue viva. Camila solo fue una aventura para pasar el rato y te vas a ir sin despedirte. ¿Qué? El único modo de mantenerte cerca de tu hija es alejándote de la mía. Si no lo haces, te meto a la cárcel. Señora, mi hija solo me tiene a mí. Y Camila tiene a su mamá para que la defienda también. Tú me ayudas a proteger a mi hija de ti y yo te ayudo a conservar a la tuya. A ver, entiendo que tal vez no fue la mejor manera de entrar a su casa. Sí, entiendo que usted piense que yo utilicé a Camila para conseguir el trabajo. No lo pienso. Lo hiciste. No. Usaste a mi hija para encontrar a Mariana o como se llama. Adriana era su nombre. Usted lo sabía. Usted sabía que estaba engañando a todo el mundo con el seudónimo de Mariana del Molino. Usted sabía y no se lo dijo a nadie. Sabía que tenía un esposo y que tenía una hija. Como se llame. Tú usaste a mi hija. No. Entiéndeme, estaba desesperado. Necesitaba entender qué estaba pasando. Pero las cosas cambiaron. Y con el tiempo, lo que he ido sintiendo por Camila. A mí lo que sientes me tiene sin cuidado. Lo que yo realmente quiero es proteger a mi familia. ¿Protegerla? ¿Sí? Me está pidiendo que le rompa el corazón a Camila. Esa es la única forma que yo tengo para que deje de ser idealista y deje de creer que puede cambiar al mundo. ¿Y usted de qué está hecha? ¿No sabe que los sentimientos son reales? Tú entraste a mi casa mintiendo y no eres precisamente lo que se llama un buen partido. Y quiero que mi hija se olvide de ti. ¿Qué cree? ¿Que puede andar por la vida comprando a la gente? Pues funcionó con tu mujer, ¿no? Ya le dije que Adriana no es mi mujer. Y ella y yo somos muy distintos. Es verdad. Y eso te vuelve todavía más peligroso. Por eso te quiero lejos de Camila. Tú sabes que hay peleas que no se pueden ganar. Ay, que no se preocupe. Yo mismo me voy a despedir de Camila. No. ¿Para qué? No. Ya lo pensé mejor, tú no te vas a despedir de nadie. Si te despides de Camila, ella va a ir detrás de ti. Pero si le rompes el corazón como te lo estoy pidiendo, si desapareces para siempre y ella cree que nunca la quisiste, esta historia se termina aquí para todos. Te vas a desaparecer y punto. Noelia, mi niña, ¿dónde estás? ¿Noelia? Por favor, deje su mensaje para... Mijo, por favor, contesta el teléfono. La niña no está por ninguna parte. Le escribió un mail a su madre en donde le pregunta que si se fue por dinero y la mala de Adriana le ha respondido que sí, que no va a volver. Dios mío. Hijo, llámame, por favor. ¿Noelia? Entiendo que usted desconfíe. Pero Camila es capaz de tomar sus propias decisiones. No, señor. Si yo la dejara tomar sus propias decisiones, terminaría viviendo abajo de un puente, regalándole mi fortuna a vagos como tú. Ella no va a dejar de quererme simplemente porque usted piensa que soy mal partido. Por eso, cuando te busque vas a tener que dejarla con un buen argumento, porque lo que yo quiero escucharla decir es que te odia y que no quiere saber nada más de ti. ¿Tanto miedo tiene? ¿De que sus hijos tomen las decisiones de con quién quieren estar? ¿Tan infeliz es usted en su matrimonio? Sé realista. Tú y mi hija no son del mismo mundo. Tú eras el esposo del amante de su hermano. ¿Tú de verdad crees que esa sombra nos va a dejar vivir en paz? ¿Tú crees que mi hija podría ser feliz con eso sabiendo que además la engañaste para acercarte a nosotros? Y mira que tuve que subir la oferta un par de veces.
Pero al final, Adriana o Mariano, como se llame ahora, hasta le puso precio a tu hija. Ya le dije que Adriana y yo no somos iguales. Gracias a Dios, porque tú me vas a salir mucho más barato. Guárdalos. Tengo muchas copias. ¿Qué haces en mi casa, infeliz? Pregúntale a tu mamita. No vale la pena, Francisco. Ya me encargué de él. Déjalo que se vaya. Pobre Camila. No sabe de quiénes está rodeada. Siéntate. Siéntate. Mijo, por favor, contesta el teléfono. Noelia no está por ninguna parte. Tu hermano se encerró en el estudio con Renata. Francisco, Javier se puso raro cuando escuchó el nombre de César, ¿verdad? Mira, Camila, yo te quiero como una hermana. Pero si de verdad te la quieres jugar por él, lo que se te viene con tu familia y con el mundo en el que nos movemos no va a estar nada fácil. ¿Tú crees que tu hermano lo conocía de antes? Ay, obvio no. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor Chuy también le fue con el chisme a él, que te vio a ti y a César juntos. Camila. Camila. Ahora entiendo por qué tenía tanta información de nuestra familia. Siempre estuvo aquí. Lo que yo no puedo perdonarles que se aprovechara de Camila de esa manera. Todo este tiempo la casa y recién ahora lo veo así infeliz. Igual a la esposa. Ay, hijo, lo siento mucho, pero hice lo que cualquier madre hubiera hecho. Porque si esa mujer rechazaba el dinero, tanto tú como yo sabríamos que te querría de verdad. Hay que decirle la verdad a Camila. No, por ningún motivo. Mamá, Camila tiene que saber a quién dejó entrar a la casa. No. Mejor que piense que su príncipe azul es un infiel peor que su padre. Francisco, por favor, por una vez en tu vida, escúchame. Hazme caso. Tu hermana es una idealista y una romántica, y esa combinación es la peor. Sí, ¿qué tal si de verdad le gusta ese tipo? Bueno, pues por lo mismo tenemos que protegerla. Y para eso es necesario un golpe más duro. Mamá. Prométeme que no le vas a decir nada. ¡Acá! ¿Y César? Ni idea, fíjate, renunció y se fue a buscar sus cosas. Entonces, ¿César te dijo algo? Pues nada más que a lo mejor no nos volvíamos a ver. Agarró sus chivas y se fue. Así nada más. Inés, por favor, por favor. Es que no es posible que no le hayas contado a Camila que César es el esposo de Mariana. De verdad, se nota que le gusta mucho. Mira, no le conté. Y ya me estoy cansando de decirte que tú tampoco digas nada, Inés. Ya. César la está engañando. Ella tiene que saberlo. Además, César quizás le disparó a Esther la Montoya. Por eso es buen plan de ley, mamá. Porque César va a desaparecer, pero va a desaparecer para siempre. Y entre menos nos metamos, tú y yo, mejor. ¿Entendiste? ¿Sí entendiste o no? ¿Sí? Ya, mi mamá está haciendo cargo. Y si César es el asesino en serie, que según tú es, pues mejor nos mantenemos alejaditos. ¿Te parece? Gracias. No, mamá, ni siquiera te molestes en negarlo. Yo sé que algo tuviste que ver con que César se fuera. Sí. Fuiste tú, mamá. No puede ser que no me conteste. Deja de decir tonterías.
Yo no tengo la culpa de todo lo que pasa en esta casa. Por el amor de Dios. ¿Qué quieres que hizo? Él vino, renunció y yo lo único que hice fue aceptar su renuncia. Ni modo que me pusiera a rogarle. Le hiciste la vida imposible desde el día que llegó. Tú no lo querías cerca de mí. Ay, por favor, mira, si vas a empezar con tu discurso de equidad y de igualdad, déjame servir un trago, porque la verdad, solamente así lo voy a poder soportar. Mamá, le ofreciste dinero. Le ofreciste dinero igual que a Mariana para que se aleje de mí. ¿Por qué tendría que hacerlo? Ustedes dos no tienen nada que ver, ni amigos son, ¿o me equivoco? Contéstame. ¿Sí o no? Lo único que yo hice fue darle un mes de trabajo, que por cierto no terminó, y fue para terminar con estos gritos que ibas a traer. No te creo. No te creo. Ay, por favor, mijita, ese muchacho nada más te hizo perder el tiempo. Así como vino, se fue, sin ninguna explicación. Asúmelo. Mientes. Mientes. Señorita Márquez, Noelia desapareció. ¿No está? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? No lo sé, pero no está. Ustedes tienen que ayudarme a encontrarla. Tienen que ayudarme a encontrar a mi niña, por favor. César, por favor, contéstame. Me dejaste plantada con la comida. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. Camila, ¿vas a comer o no? Me están esperando abajo. Tu hermano me contó que César se fue y no va a volver. Lo raro es que ni siquiera se despidió de mí. ¿Y si le pasó algo a su hija? ¿Su hija? Además tiene una hija. No me explico otra razón por la cual se fue así. ¿Fue eso o una humillación de mi mamá? O quizás consiguió lo que vino a buscar, amiga. No me veas así porque no te lo digo de mala onda. Tú sabes que hay hombres así, que cuando encuentran lo que quieren, se van. ¡Noelia! 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 ¿Qué pasó? ¿Apareció Noelia? No, ¿tú no has sabido nada? ¿No te ha escrito? No, yo en cuanto recibí tu mensaje me vine corriendo para acá. No sé nada. Pensé que tal vez se puso en contacto contigo. No, para nada. Mi hija no aparece por ningún lado por culpa de un mail que le mandó su mamá. ¿Qué? Me parece muy bien que Francisco Javier sea tan responsable durante toda la semana. Pero dejarme tirada en sábado... Ya te dije que fue mi culpa. Yo le pedí que fuera a comer con un cliente. ¿Por qué no hablan mejor del vestido que vas a usar en la boda? Algo que Francisco no puede saber todavía. Señora Renata, perdón que los interrumpa. Ya lo hiciste. ¿Qué quieres? Es que hay una niña que está preguntando por su papá. ¿Una niña? Hola. Busco a mi papi. Sé que trabaja aquí.